En términos generales, un paciente varón requiere unas 2.500 kilocalorías al día y una persona mujer adulta requeriría alrededor de 2.000. ¿No? En función de eso, entonces, cuando nosotros tenemos que evaluar y participar en lo que es la nutrición del paciente, tenemos que hacer esa valoración nutricional en función a cuántas kilocalorías puede requerir y evaluar, ¿no?, cuánto de nutrición nosotros le vamos a dar según sus requerimientos calórico-proteicos. Y para la administración de estos requerimientos, tenemos que evaluar, ¿no?, si un paciente puede utilizar la vía digestiva o no puede utilizar la vía digestiva. En pacientes que no utilizan la vía digestiva, prácticamente es nutrición parenteral. En pacientes que sí utilizan la vía digestiva, pues tenemos que evaluar dos aspectos importantes, uno que es la deglución, que es un paciente de gluten, y la otra que es un paciente no de gluten. ¿Quiénes son los pacientes que no degluten? Pues prácticamente aquellos que tienen alteración del sistema nervioso, donde tienen un daño importante del cerebro. Por ejemplo, personas que han tenido un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, pacientes que han tenido un TEC severo, no, pacientes añosos con algún tipo de demencia también severa. Entonces ellos en la deglución, cuando no es adecuada, la forma de alimentarlos a ellos es a través de una sonda nasogástrica o a través de una ostomía, como una gastrostomía, por ejemplo, ¿no? O en pacientes en los cuales por un problema gástrico no se les puede dar alimentos por vía oral, entonces se hace incluso una yeyonostomía, ¿no? Y en pacientes que tienen la deglución adecuada y el tubo digestivo utilizable, pues utilizamos pues, la vía oral, ¿no? Como normalmente uno lo haría. Y en pacientes en donde el tracto digestivo es utilizable, pero no es suficiente, podríamos combinar, ¿no?, una nutrición parenteral y una nutrición enteral. Ahora, cuando ya hablamos de obesidad, tenemos que enfocarnos en lo que es la talla en relación al peso, ¿no? No es lo mismo que un paciente pese 80 kilogramos y mida 1,50 a que un paciente pese 80 kilogramos y mida 1,80. Definitivamente no es lo mismo, ¿no? Por eso es que existe la fórmula de cómo sacamos el índice de masa corporal, donde es peso dividido sobre talla al cuadrado, ¿no? ¿Y esto nos sirve para qué? Pues para poder distinguir y clasificar los diferentes tipos de obesidad y sus grados según las recomendaciones de la OMS. Tanto es así que el normopeso es de 18.5 a 24.9. ¿De dónde sale eso? Pues simplemente de esta operación. Entre el peso y multiplicamos la talla 2 veces y dividimos esto en relación al peso, ¿no? Después tenemos, según este índice más corto, se va incrementando situaciones de sobrepeso, situaciones de obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y hasta tipo 4, ¿no?, que es una obesidad extrema. Y podemos también identificar los pacientes que tienen un peso muy bajo en relación a la talla, y esto es cuando tienen un índice de masa corporal menor a 18.5, ¿no?, que es un peso insuficiente o paciente con desnutrición. ¿Por qué es importante empezar a ver el tema obesidad? Porque resulta que la obesidad se ha incrementado en el transcurso de los años. En los niños, como que se ha ido manteniendo, pero sí una tendencia así al alza, ¿no? Los adolescentes, pues, definitivamente están también al alza. ¿Y será que la obesidad es un problema estético solamente? Pues no, es un problema también de salud, porque hay una enfermedad como es la diabetes, que está directamente relacionada a la obesidad. Tanto así que el incremento de la diabetes en la población mundial ha ido también incrementándose paulatinamente. Por ejemplo, acá tenemos algunos países de acá de Sudamérica donde estamos viendo cómo se ha ido incrementando poco a poco los índices de obesidad, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de obesidad, simplemente decir un paciente tiene un índice de masa corporal alto, pues no, tenemos que diferenciar una obesidad de causa exógena y una obesidad de causa endógena. Es de causa exógena cuando la obesidad se debe a un problema de sobrealimentación o una situación de alimentación excesiva. Esa es la causa exógena y esta es la principal causa de obesidad. En cambio, obesidad endógena es cuando un paciente o una persona tiene alteraciones metabólicas o prácticamente alguna situación de alteración genética que predispone a la obesidad, ¿no? Ahora bien, revisemos un poquito lo que son las enfermedades o obesidad de causa endógena o enfermedades que pueden causar obesidad, ¿no?
Entre ellos tenemos pues al hipotiroidismo, al síndrome de Cushing, al hipogonadismo. Sin embargo, tenemos que considerar, ¿no?, que no todo paciente con hipotiroidismo va a tener obesidad, y mucho menos todo paciente con obesidad no va a tener hipotiroidismo, ¿no? Con síndrome de Cushing, pues es conveniente verificar también si el caso no, si tiene los rasgos además, ¿no?, de ese acúmulo de tejido adiposo a nivel central, que se diagnóstico diferencial con el Cushing. Sin embargo, en realidad, menos del 3% de los pacientes obesos tienen problemas hormonales, menos del 3%. Incluso algunos estudios indican que el 2 o el 1% podrían tener problemas hormonales. Otra causa de obesidad endógena es el trastorno genético, ¿no?, donde existe algún gen defectuoso, ¿no?, que hace que exista una predisposición genética o predisposición genética y pues tengamos problemas de obesidad, ¿no? Y lo más común, la obesidad exógena. Los diferentes estudios demuestran que aproximadamente el 98 al 99% de los casos de obesidad son provocados por un equilibrio energético positivo prolongado. ¿Qué significa equilibrio energético positivo prolongado? Pues bien, acá tenemos un cuadro. Resulta que cuando las personas nos alimentamos o consumimos bebidas, y sobre todo si estas bebidas son azucaradas, es igual a decir que estamos consumiendo energía. Y esta energía tendríamos que gastarla. ¿Cómo es que se gasta normalmente la energía? Pues a través del metabolismo basal para el funcionamiento de los órganos, la producción de calor, ¿no?, el propio metabolismo de lo que ingerimos y principalmente con la actividad física. Porque estos formas de pérdida de calor basales pues son constantes. En cambio, la actividad física va a estar en proporción directa a la cantidad de la actividad física que realicemos para la pérdida también mayor del tema energético, ¿no?, del gasto de energía. Sin embargo, cuando nosotros consumimos mucha energía, o dicho de otro modo, mucho alimento, y perdemos poca energía, por tanto no consumimos todo el alimento que, no gastamos todo el alimento que hemos ingerido, vamos a tener un consumo de energía mayor en relación al gasto de energía. Por tanto, eso se denomina equilibrio energético positivo. Y este equilibrio energético positivo y además prolongado va a hacer que toda esta energía que no se ha consumido al final termine depositándose como tejido adiposo, y eso es prácticamente sinónimo de sobrepeso y con el tiempo también obesidad. Dentro del plan de tratamiento, ¿cuál sería lo más lógico? Pues consumir menos energía, por tanto comer menos, evitar también los carbohidratos y tener un mayor gasto de energía. ¿A través de qué? De la actividad física. O sea, si consumimos aquí 2.000 kilocalorías, pues aquí tendríamos que gastar unas 3.000 kilocalorías. ¿Para qué? Para tener un equilibrio energético negativo, ¿no? Cosa que nuestro consumo de energía sea menor a nuestro gasto. Y de ese modo, pues empezar a perder toda esa energía acumulada como tejido adiposo para que esto vaya desapareciendo, ¿no? Ahora bien, si bien fuese así tan sencillo el tema del tratamiento de la obesidad, pues no tendríamos mucho problema de obesidad, a pesar de que la comida, muchas personas pues se sienten tentadas a comer bastante, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación de la obesidad, hacemos algunos laboratorios, sobre todo cuando ya vemos o tenemos que enfocar su tratamiento. ¿Cuáles son los laboratorios básicos? El hemograma, la glicemia, la hemoglobina glicosilada. Hemos visto que pacientes con sobrepeso, obesidad también tienen tendencia a tener diabetes. El perfil lipídico, porque resulta que muchos pacientes obesos también tienen alterado el perfil lipídico. Pruebas de presión hepática y además, lo más común, pues algunas tiroideas. Sin embargo, nuevamente les recalco, no todo paciente con obesidad es hipotiroideo. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué tan importante es el tema de la obesidad en la morbilidad? La obesidad no viene sola, viene acompañada con ¿qué otras enfermedades? Viene acompañada con resistencia a la insulina, viene acompañada con dislipidemia, viene acompañada con hipertensión arterial, con estados de prediabetes, que es el estado de la resistencia a la insulina, viene acompañado con estetosis hepática, viene acompañado con síndrome de ovarios poliquísticos, y si viene acompañado con diabetes, pues incrementa el riesgo cardiovascular, porque hay mayor riesgo de infarto de miocardio y hay mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica.
Otro tipo de complicaciones, pues pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, tienen tendencia a la depresión, ¿no? A la inseguridad, así como algunas personas lo mencionan. Aparte de eso, hay también mayor predisposición al cáncer, entre ellos el cáncer de mama. Existe mayor predisposición a enfermedades de la vesícula biliar, como sobre todo los cálculos, ¿no?, que se presentan en la vesícula biliar. Pero también tienen algunas complicaciones mecánicas, por ejemplo, el SAOS, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la apnea y hipopnea del sueño, es más común en los pacientes obesos. Y pacientes con SAOS y además hipertensión hace que su hipertensión arterial sea de mucho más complejidad su manejo, o sea que requieren hasta 2 o 3 grupos de medicamentos. Con el tiempo, los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, también sufren de artritis, los cuales van a ir desgastando las articulaciones, sobre todo de las rodillas y a veces también las de las caderas, que van a necesitar un trasplante de articulación, ¿no? Podemos tener también situaciones de reflujo gastroesofágico, podríamos tener también mayor situación de comorbilidades y también situaciones de poca movilidad, o sea, de sedentarismo. Esa situación de sedentarismo, ¿qué va a hacer? Pues que nosotros no gastamos más energía y por tanto la energía que consumimos va a tener mayor tendencia a acumularse y va a seguir siendo un círculo vicioso, ¿no? Ahora bien, en su tratamiento, la opción terapéutica es definitivamente dieta y actividad física. ¿Dieta en qué sentido? En que tenemos que disminuir el aporte de esa energía, o sea, tenemos que disminuir el aporte de carbohidratos. Si anteriormente nos alimentábamos con 2.500 kilocalorías, pues trataríamos de alimentarnos actualmente con 1.800, 2.000, 1.500 en función a qué tanto quisiéramos lograr bajar el consumo de energía o carbohidratos. ¿Y cuál sería el plan? Que con la actividad física, pues podamos perder, qué sé yo, 3.500, 3.000 kilocalorías día, cosa que nuestra pérdida de kilocalorías sea mayor que la ingesta de kilocalorías. Sin embargo, no es factible o no es posible que todos respondan a ese tratamiento. Y en esas situaciones que sí indicamos tratamientos de medicamentos. Medicamentos, pues tenemos varios grupos de medicamentos, el orlistat, orfenecida, fentermina topiramato, sibutramina, naltrexona, en fin, ¿no? Estos grupos de medicamentos han ido saliendo en el curso del tiempo, porque la obesidad pues, también es tan antiguo como la historia del hombre, y actualmente estamos con esta tendencia de utilizar la fentermina topiramato porque es la más común. Anteriormente se utilizaba orlistat con mucha regularidad, pero es algo que se ha ido descontinuando poco a poco por sus efectos adversos, de generar sobre todo un meteorismo importante, producción de gases y además esteatosea, o sea, heces con alta cantidad de grasa. Ahora bien, tenemos que evaluar siempre la eficacia de los medicamentos. Orlistat tenía relativa buena eficacia, bajaba hasta 5.3 kilogramos en un año. La metformina, que es un medicamento utilizado para diabetes, hemos dicho que también utilizamos en tratamiento de obesidad por procurar hacer uso de su efecto adverso, que es hiporexia. Por lo tanto, si un paciente tiene hiporexia, o sea, tiene poca hambre, va a ingerir poco alimento y por tanto vamos a tener mayor tendencia a un balance energético negativo. En ese sentido es que la metformina sí se ha utilizado, pero su índice de efectividad es muy baja, hasta 2.8 kilogramos en un año, ¿no? El que he llegado a bajar hasta 10 kilogramos y más ha sido la fentermina topiramato, esta combinación. Acá tenemos algunos estudios, por ejemplo, donde han comparado la fentermina topiramato con orlistat, por ejemplo, donde se ha visto que es más eficiente la fentermina topiramato. Incluso se ha combinado o se ha comparado el estudio, ¿no?, de esta combinación con solo fentermina, pues se ha visto que la combinación de fentermina topiramato era mucho más efectiva para el peso. Por eso hoy en día el medicamento más recomendado son pues, los compuestos que vienen con fentermina y topiramato. Ahora, ¿cuándo llegamos a utilizar medicamentos? Solamente como adyuvante a la dieta y ejercicios. O sea, los medicamentos no son instrumentos terapéuticos de primera elección. No lo son, ¿no? En algunos casos sí, cuando hay necesidad extrema y bueno, necesitamos hacer una intervención, sí, pero es muy raro esos casos y muy seleccionados. En la gran mayoría siempre tenemos que empezar con tratamiento de actividad física y dieta.
La indicación, pues un índice básico corporal mayor a 30, pero ese índice mayor a 30 tampoco es una obesidad extrema. Sin embargo, pues ya es algo que incrementa el riesgo cardiovascular, ¿no? Incluso con cifras menores de masa corporal como 127 y sobre todo cuando están asociados con comorbilidades, sería ideal, ¿no?, hacer el tema del tratamiento no solamente no farmacológico, sino también añadirle. Sin embargo, nuevamente, ¿el tratamiento medicamentoso es primera elección? No, nunca es primera elección. La primera elección es actividad física y dieta, ¿no? Entonces, en pacientes que no han participado en ningún tipo de programa o ningún tipo de seguimiento nutricional, no es ideal iniciarles tratamiento farmacológico. ¿Cuándo evaluamos que nuestro tratamiento es efectivo? Pues cuando tenemos una pérdida de peso mayor al 5% en 3 meses. Pero si nuestra pérdida de peso es menor al 5% en 3 meses, el tratamiento es inefectivo. Si es inefectivo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que valorar nuevamente la situación del paciente. Será un tema de obesidad endógena, será un tema de que no está cumpliendo el tema de la dieta y la actividad física, o será un tema de que tenemos que subirle un poco la dosis del medicamento usado por obesidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que reevaluar el caso en situaciones en las cuales el tratamiento es inefectivo, ¿no? El seguimiento y evaluación clínica, pues siempre constantes. Y en el tema de obesidad, aparte de lo que es tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico, también tenemos opción de un tratamiento quirúrgico. Y ese tratamiento quirúrgico es la cirugía bariátrica. ¿Nos ayuda a perder peso? Sí, pero también nos ha ayudado a controlar la hiperglicemia, nos ha ayudado a controlar la dislipidemia, nos ha ayudado a controlar la hipertensión arterial sistémica, incluso nos ha ayudado a controlar lo que es el SAOS, ¿no?, o apnea del sueño. Y por toda esa razón, la cirugía bariátrica además se llama cirugía metabólica. Existen diferentes técnicas restrictivas, malabsortivas, mixtas, que son combinación de ambas. Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, el más común es el tubo gástrico, ¿no? Y también tienen su efectividad, como podemos ver acá. Hay cirugías de diferentes tipos donde encontramos una mejor respuesta con la cirugía del tubo gástrico o la cirugía del bypass gástrico, ¿no? Estas cirugías también económicamente hablando son mucho más caras, son mucho más complejas, pero se ha visto que tienen una efectividad a corto plazo, pues muy bueno, efectividad a largo plazo también muy bueno, y además ha logrado mejorar la calidad de vida a largo plazo de los pacientes, ¿no? Entonces, en pacientes con obesidad extrema, en los cuales el tratamiento no farmacológico no es efectivo, el tratamiento farmacológico no es efectivo, entonces podemos echar mano también de este tratamiento quirúrgico, ¿no? Además, podemos ver, ¿no?, que este tipo de cirugías han logrado disminuir también, ¿no?, o mejorar, mejor dicho, los glicemias en pacientes diabéticos, han logrado también mejorar las dislipidemias, al igual que la hipertensión arterial. En algunos casos se ha bajado medicamentos y en algunos hasta incluso se ha suspendido medicamentos. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta o duda? No, todo bien, Doc. Ok, pasamos a lo que son las hiperlipemias. Las hiperlipemias prácticamente es la concentración alta de colesterol y triglicéridos en la sangre y pueden ser de origen primario y de origen secundario. Origen primario tenemos que entender que existe una alteración en el proceso del metabolismo de estas sustancias, y secundarios, pues que aparecen a consecuencia de alguna enfermedad o de algún fármaco, como seguimos viendo más adelante. Ahora bien, tenemos que hablar del colesterol. El colesterol total no es más que la suma del colesterol bueno con el colesterol malo. O sea, el colesterol malo es la lipoproteína de baja densidad y el colesterol bueno es la lipoproteína de alta densidad. Triglicéridos, bueno, y además tenemos el PLDL, que es una lipoproteína de muy baja densidad, ¿no? El PLDL. ¿Qué es el colesterol? Es una sustancia similar a la grasa, que es además indispensable para la vida, y por tanto se encuentra también en las membranas celulares, forma parte del sistema nervioso central, en fin, incluso forma parte de la producción de hormonas, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo,
En los hormonas de la glándula suprarrenal utilizamos como precursor al colesterol, ¿no? También tiene que ver en la formación de ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Sin embargo, el incremento del colesterol en la sangre y por tanto su depósito en las arterias por este incremento es peligroso porque puede producir arteriosclerosis, y la arteriosclerosis no es más que la obliteración de la arteria, que trae pues consecuencias fatales, ¿no? Ahora bien, revisemos un poquito los colesterol. Hemos visto que había el colesterol malo o la de baja densidad. Esta es la que generalmente va a producir, ¿no?, un taponamiento, un engrosamiento de los vasos sanguíneos por la acumulación de estos tipos de colesterol, lo cual va a disminuir el calibre del vaso sanguíneo y va a promover la formación de coágulo. Coágulo que va a ser formado precisamente por una alteración del flujo sanguíneo, o coágulo que va a ser formado por una ruptura de placa de ateroma, o va a ser un coágulo que se va a formar en el mismo lugar del ateroma, ¿no?, que va a provocar una isquemia distal. Y cuando se produce esa isquemia distal en algún vaso, sobre todo cuando es a nivel del corazón, pues tenemos el infarto agudo del miocardio. Cuando esa isquemia se produce a nivel del sistema nervioso central, pues tenemos una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? Por toda esta razón, bueno, se conoce como colesterol malo. En cambio, el colesterol bueno, pues, ese ayuda a proteger el cuerpo contra la formación de estos ateromas, ¿no?, ya que recoge el exceso de colesterol de la sangre. Ahora bien, tenemos que ver un poquito lo que son valores. Si bien estos valores son referenciales, lo ideal es siempre tener cifras menores. Por ejemplo, colesterol total menos a 200, es lo normal. Hay algunos laboratorios que nos reportan como menos a 220, pero en fin, no hay mayor problema. Lo ideal siempre es tener los valores más bajos posibles. La lipoproteína de baja densidad, pues entre 70 y 130, sin embargo, los valores más bajos son los mejores. Y esta lipoproteína de baja densidad, además, depende mucho del riesgo cardiovascular para ir modificando las concentraciones. Esas concentraciones van a estar en función a los objetivos terapéuticos que están en forma directa o indirectamente relacionados con el riesgo cardiovascular. Los triglicéridos, de igual manera, las cifras hasta 150, valores menores, pues son mejores. El único que quisiéramos tener valores altos tendría que ser la lipoproteína de alta densidad, un HDL, donde los valores más altos pues son más convenientes. Ahora, cuando revisamos triglicéridos, hemos dicho que lo ideal es menor a 150. Sin embargo, existen diferentes tipos de clasificación según la cifra, donde al final nos tiene que quedar claro que cifras de alrededor de 300 en pacientes con riesgo cardiovascular necesitan tratamiento farmacológico. Cifras mayores a 400 en pacientes con o sin riesgo cardiovascular ya necesitan tratamiento farmacológico, ¿no? Y las cifras de triglicéridos, pues a veces se disparan hasta 800, hasta 900, hasta 1200, pues esos pacientes realmente tienen un riesgo cardiovascular muy, muy alto. Esto es solamente un ejemplo de cómo es que se va acumulando paulatinamente, ¿no?, en la placa de ateroma, la cual va engrosando lo que es la estructura del vaso, lo que va obliterando su luz, y con el tiempo, pues la formación de un coágulo, ya sea porque la sangre que pasa por este estrechez y su flujo ya no va a ser laminar, sino va a tener un flujo remolinado, la cual va a tener mayor se va a formar un coágulo y puede embolizar a distancia, ¿no? A veces la placa de ateroma se rompe y se va a embolizar también hacia la parte distal. Y otras veces, pues junto a la placa de ateroma, pues se forma un coágulo y por tanto cierra la circulación, y al cerrar la circulación elimina la circulación distal y pues también genera una isquemia, ¿no? Y si es a nivel del corazón, pues es un infarto. Ahora, cuando hablábamos de colesterol primario y secundario, pues existen incrementos del colesterol primario que tiene que ver mucho con un tema familiar, o sea que es algo genético y además transmisible. Su importancia radica en que todas ellas van a incrementar el riesgo cardiovascular. Existen enfermedades que vienen tanto con tendencia al incremento del colesterol triglicéridos por una normalidad en su metabolismo. Esto ya se conoce como hiperlipemia familiar combinada. Podemos tener también
situaciones de alguna deficiencia como la lipasa hepática, pero sin embargo todos al final van a llevar ¿a qué? A que se incremente el riesgo cardiovascular por la dislipidemia, ¿no? Y podemos tener también situaciones en las que solamente los triglicéridos van a estar altos y realmente también son de tipo familiar, ¿no? Su importancia pues también que incrementa su riesgo cardiovascular, ¿no? Bueno, para el diagnóstico pues es sencillo, simplemente uno tiene que ver las cifras de colesterol, las cifras del colesterol malo y pues tratar de buscar los objetivos. Sin embargo, es más conveniente ver y seguir algunos objetivos planteados según el riesgo cardiovascular, como vamos a ver más adelante. Hiperlipemias de origen secundario, pues son aquellas que aparecen cuando hay alguna situación como alguna enfermedad, como por ejemplo hipotiroidismo, síndrome de Cushing o síndrome nefrótico, en las cuales también va a haber tendencia al incremento del colesterol, por ejemplo, pacientes que utilizan anticonceptivos orales van a tener mayor tendencia al incremento del colesterol, pacientes con obesidad van a tener también mayor tendencia al incremento de triglicéridos y colesterol, y pacientes alcohólicos van a incrementar los triglicéridos. El tratamiento de estos es pues sencillo, tienes que tratar en primer lugar la causa desencadenante. Si es un paciente alcohólico, pues procurar que abandone el alcohol, ¿no? Si es un paciente obeso, pues procurar que pierda el peso. Si es un paciente hipotiroideo, puedes hacer el tratamiento para hipotiroidismo. Si es un paciente que está con anticonceptivos orales, pues suspender los anticonceptivos orales y ver alguna otra forma de protección, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta siempre, de primera instancia, el tratamiento no farmacológico, porque este tipo de patologías donde uno se encuentra, pues, sin tratamiento dietético, el tratamiento farmacológico no llega a ser muy útil, ¿no? Este tratamiento no farmacológico básicamente es la dieta, con supresión de las grasas saturadas, incremento en el consumo de fibras, esteroides vegetales y proteínas, sobre todo de origen vegetal. Si bien se ha hablado mucho de los omega 3, hoy en día no existe una evidencia clara de que realmente funcione, pero sí se ha utilizado, incluso por algunos médicos se ha utilizado, incluso para el COVID lo han utilizado increíblemente, ¿no? Pero no se ha evidenciado que funcione. El tratamiento farmacológico, pues básicamente sería con utilización de resinas, ¿no? Para el tema del colesterol, ya que esto evita la descirculación enterohepática, ¿no? Podemos también utilizar las estatinas, que en realidad son los medicamentos más utilizados, como por ejemplo la atorvastatina, la rosuvastatina, las cuales son inhibidores, ¿no? De lo que es la hidroximetilglutaril coenzima A, lo cual va a disminuir, ¿no? La síntesis del colesterol endógeno. Y esta disminución del colesterol endógeno va además a predisponer a que pues, haya mayor eliminación de colesterol del plasma. Las estatinas, como les decía, pues son las dos más importantes, las comúnmente utilizadas, la atorvastatina y la rosuvastatina, ¿no? Ambos nos sirven para bajar el colesterol y los triglicéridos, y la rosuvastatina sobre todo nos ayuda también mucho más con la cifra de bajar los triglicéridos. Ahora bien, cuando utilizamos estatinas tenemos que tener en cuenta que podríamos tener un riesgo de una miopatía. Y si los asociamos con fibratos, el riesgo de una miopatía, incluso de una rhabdomiólisis, que es una lisis de las células musculares, es más posible. Sin embargo, esto está en función también a la dosis. Si combinamos dosis de estatinas con fibratos a dosis bajas, el riesgo es menor. Pero si combinamos a dosis altas, el riesgo es mayor. Su combinación está permitida, pero siempre y cuando dosis bajas. Luego, estatinas, ¿por qué son realmente importantes? Porque tienen propiedades inflamatorias, disminuyen la proteína C reactiva, tienen propiedades inmunomoduladoras, ya que disminuye la actividad de los macrófagos, disminuye la interleucina 6, que aparece también en su signo de inflamación, disminuye el factor de necrosis tumoral o el interferón también, además de que tiene sus efectos de la coagulación, ya que disminuye el fibrinógeno, por tanto también disminuye la actividad plaquetaria y también, por tanto, disminuye las situaciones de que se formen coágulos de manera mucho más fácil, ¿no? Además de que promueve la función endotelial, ya que aumenta la disponibilidad del óxido nitrógeno,
¿no? Y además de disminuir, ¿no?, los radicales libres de oxígeno. Ahora, las dosis pueden ir variando desde 10 miligramos de atorvastatina hasta situaciones incluso de 80 miligramos. ¿Cómo consideramos eso? En función a nuestro objetivo de colesterol malo. Por ejemplo, si quisiéramos bajar nuestro colesterol malo en un más del 50%, tenemos que utilizar dosis de entre 40 y 80 miligramos día de atorvastatina. Pero si queremos bajar aproximadamente un 30 a 50%, podríamos utilizar dosis que van de 10 a 20 miligramos día de atorvastatina, ¿no? Y en algunas situaciones simplemente de mantenimiento, por donde no necesitamos bajar de manera importante el colesterol malo, pues podemos utilizar dosis también bajitas, ¿no?, de atorvastatina, otras estatinas como Carlos menciona. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un paciente que tuviera un riesgo cardiovascular alto, es más, hubiese tenido un infarto agudo de miocardio, en ellos es obligatorio utilizar estatinas de dosis altas. En algunos casos se utiliza incluso 80 miligramos día, sin necesidad de fijarse si el colesterol malo está alto, sino simplemente para lograr disminuir el riesgo cardiovascular. Porque un paciente que ha hecho un infarto de miocardio por una placa de ateroma, es muy probable que haga otro infarto. Entonces, para eso que utilizamos dosis altas de atorvastatina o de rosuvastatina. Cuando a veces no es suficiente el tratamiento con solo atorvastatina o con estatinas, añadimos ezetimiba, ¿no?, que nos ayuda a potenciar el efecto para poder bajar el colesterol. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, si tenemos un paciente con un colesterol malo alto, iniciamos dosis de estatina y si alcanzamos la dosis o alcanzamos el objetivo terapéutico de conseguir un rango adecuado de una lipoproteína de baja densidad, entonces mantenemos la dosis. Pero sí es necesario hacer una revisión periódica de las transaminasas, también del CK total, para ver el tema de alguna miopatía, ¿no?, y si tienen síntomas musculares. Muchas veces les damos a los pacientes estatinas y estos empiezan a quejarse de que tienen dolores musculares, que es sinónimo de miopatía, pues medimos CK total y si esta está alta, entonces evaluamos si quiere el medicamento o rotar por otro medicamento o disminuir la dosis del medicamento. Ahora, cuando no se alcanza el objetivo de la lipoproteína de baja densidad, pues podemos incrementar la dosis, ¿no?, periódicamente, o podríamos añadir ezetimiba, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles serán los objetivos o los rangos terapéuticos adecuados de las lipoproteínas de baja densidad o las lipoproteínas malas o colesterol malo? Todo eso está en función del riesgo cardiovascular. Estos son los diferentes tipos de riesgo cardiovascular: diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo, ser varón mayor a 45 años o mujeres de edad postmenopáusica, también incrementa el riesgo cardiovascular, y otros también como la obesidad, sedentarismo, también incrementa el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué es importante medir el riesgo cardiovascular? Porque en función de eso nosotros tenemos que dirigir nuestro objetivo terapéutico. Si bien les he dicho que tenemos que tener las cifras de colesterol lo más bajo posible, cuando hacemos un objetivo terapéutico tenemos que fijarnos en el colesterol malo o en el LDL. Tanto es así que si un paciente tiene uno o ningún factor de riesgo cardiovascular, la cifra objetivo de la lipoproteína de baja densidad tendría que ser menor a 160. Cuando existen dos o más factores de riesgo cardiovascular, el objetivo terapéutico tendría que ser un LDL menor a 130. ¿Cuáles serían el riesgo cardiovascular? Por ejemplo, persona varón de 50 años que sea hipertenso y tabaquista. Ya son tres factores de riesgo cardiovascular, por tanto el objetivo terapéutico es tener un LDL menor a 130. Y un paciente que haya tenido una cardiopatía isquémica o equivalente, pues definitivamente su LDL tiene que ser mucho menor a 100, que sería el objetivo terapéutico. Y pacientes con riesgo cardiovascular muy alto o aquello que tiene una cardiopatía isquémica y además presenten múltiples factores de riesgo añadido, en ellos incluso el objetivo terapéutico de un LDL es menor a 70. El único que quisiéramos que esté alto, pues es el HDL, mayor a 40, ¿no? Ese sería el objetivo. ¿Cómo subimos esto? Pues actividad física.
Y en relación a los triglicéridos, como les decía, el objetivo es tenerlos siempre menor a 150. Ahora bien, la lipoproteína de alta densidad, ¿cuándo se convierte en un factor protector? Pues cuando su cifra está por encima de 60. Es un factor protector. Tanto así que este factor protector nos permite restar un factor negativo de riesgo cardiovascular. Bueno, ¿cómo tratamos el problema de los triglicéridos? Pues con fibratos, aparte de la dieta. ¿Qué van a hacer los fibratos? Pues van a inhibir la producción de proteínas de muy baja densidad y van a aumentar su depuración, ¿no? Y bueno, son los principales que utilizamos, y sus efectos adversos sí a veces son más importantes, como por ejemplo dispepsia, y también pueden incrementar el riesgo de colelitiasis. Los fibratos más comúnmente utilizados son el gemfibrosilo de 600 a 1200 miligramos día. También podemos utilizar el bezafibrato o el fenofibrato, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta o duda? Yo creo que no, doctor, porque nadie está diciendo algo. The recording has stopped.